¿Y si la incesante lucha por el éxito no fuera una ley inmutable de la vida, sino una ilusión programada para ocultar tu verdadero poder creador? En esta exposición desvelaremos el mecanismo exacto que invierte esa lógica, el paso de una realidad de esfuerzo a una de atracción magnética y sincronicidad. Quédate hasta el final, pues cada una de las 3 partes que siguen contiene una pieza indispensable del conocimiento que te permitirá aplicar este paradigma y comenzar a reconfigurar tu existencia de una forma que nunca creíste posible. Parte 1. El gran despertar, de la jaula 3D a la libertad 5D. Existe una profunda e ineludible disonancia en el corazón de la experiencia humana contemporánea. Un sentimiento persistente, a menudo inarticulado, de que la vida, tal y como se nos ha enseñado a vivirla, es fundamentalmente incompleta. Nos encontramos inmersos en una carrera incesante, una persecución febril de metas externas que la sociedad ha sancionado como símbolos de éxito y realización. La acumulación de capital, la obtención de un estatus social preeminente, la búsqueda de una validación externa que parece perpetuamente esquiva. Operamos bajo la premisa de que el esfuerzo constante, el sacrificio y la lucha son las únicas monedas de cambio válidas para adquirir una existencia plena. Y, sin embargo, para un número creciente de individuos, el logro de estos objetivos no trae consigo la paz prometida, sino un vacío aún más pronunciado. La desoladora constatación de haber escalado una montaña para descubrir que se trataba de la equivocada. Esta sensación no es un fallo individual, ni una anomalía psicológica. Es el síntoma de una humanidad atrapada en una arquitectura de la realidad que ha alcanzado sus límites funcionales y existenciales. Hemos sido condicionados para percibir la vida como una secuencia lineal de desafíos, que deben ser superados mediante la fuerza bruta y la manipulación del mundo material. Este paradigma, este sistema operativo de la conciencia, se alimenta de nuestra energía, prospera en nuestra distracción y se perpetúa a través de nuestra creencia incuestionada en sus limitaciones. Cada día que operamos dentro de esta lógica, nuestra fuerza vital es canalizada hacia el mantenimiento de estructuras que dependen de nuestra fragmentación, de nuestro miedo a la escasez y de nuestra percepción de un universo indiferente, si no hostil. Pero, ¿y si esta visión de la realidad no fuera la única posible? ¿Y si esta jaula de esfuerzo y separación, que hemos llegado a aceptar como la totalidad de la existencia, fuera en realidad una sola habitación en una mansión de infinitas estancias? En círculos restringidos, a lo largo de décadas, ha circulado un conocimiento que postula una forma radicalmente diferente de interactuar con el tejido de la realidad. Un secreto guardado no por malicia, sino por la propia naturaleza de su radicalidad. El poder no reside en la acción externa, sino en la calibración del estado interno. Ha llegado el momento de examinar esta verdad oculta, de desmantelar los muros de nuestra prisión perceptual y explorar la posibilidad de operar desde un estado de conciencia donde el tiempo y el espacio ya no son barreras, sino variables maleables al servicio de la intención. Para comprender el alcance de esta transformación, es imperativo establecer una distinción clara entre los 2 paradigmas operativos que coexisten en nuestro planeta: la realidad de tercera dimensión, o 3D, y la de quinta dimensión, o 5D. Es crucial entender que estos términos no se refieren a localizaciones físicas o destinos galácticos, sino a estados vibracionales de la conciencia, a sistemas operativos que determinan la calidad y la naturaleza de la realidad que un individuo percibe y experimenta. La matriz 3D es el paradigma dominante, la realidad de consenso en la que la mayoría de la humanidad ha estado inmersa durante milenios. Su característica fundamental es la percepción de separación. El yo, el ego, se experimenta como una entidad aislada, desconectada de los demás y del mundo que le rodea. Esta ilusión de separación es la raíz de toda competencia, conflicto y juicio. Si el otro está separado de mí,
entonces sus intereses pueden ser una amenaza para los míos, sus recursos una disminución de los míos. Esta es la lógica que subyace a nuestros sistemas económicos, basados en la competencia y la escasez, y a nuestras estructuras sociales que fomentan la comparación y la jerarquía. El segundo pilar de la realidad 3D es la percepción del tiempo lineal. El tiempo se experimenta como una flecha inmutable que se mueve del pasado, a través del presente y hacia el futuro. Esta concepción nos encadena al arrepentimiento y al trauma del pasado, y a la ansiedad y la preocupación por el futuro, haciendo que el momento presente, el único punto de poder real, sea casi inaccesible. Vivimos reviviendo viejas heridas o ensayando catástrofes futuras, raramente presentes en la plenitud de la hora. Finalmente, la 3D se define por la creencia en una causalidad estrictamente física. El éxito, el cambio y la creación son vistos como el resultado directo del esfuerzo físico y la acción material. Es el paradigma del ver para creer, donde la realidad externa es considerada la causa y nuestro estado interno, la consecuencia. Se nos enseña que debemos trabajar arduamente, luchar contra las circunstancias y manipular el entorno para, quizás, alcanzar un estado de felicidad. Es un modelo agotador, ineficiente y, en última instancia, insatisfactorio, porque nos coloca en una posición de perpetua reacción frente a un mundo que percibimos como ajeno y, a menudo, adverso. En contraste radical, la realidad 5D se presenta como la gran promesa, como una actualización fundamental de nuestro sistema operativo consciencial. No es una utopía lejana, sino una frecuencia vibratoria que está disponible para ser sintonizada en este preciso instante, en este mismo lugar. El principio fundamental de la 5D es la unidad. En este estado de conciencia, la percepción de separación se disuelve y es reemplazada por el conocimiento experiencial de que todo en el universo es una expresión interconectada de una única conciencia. El otro no es otro, sino un reflejo de uno mismo. Las circunstancias no son eventos aleatorios, sino retroalimentación del propio estado vibracional. Esta comprensión disuelve la base del conflicto y la competencia, dando paso a la colaboración, la empatía y el amor incondicional como principios organizadores de la interacción. El segundo pilar de la 5D es la experiencia del tiempo no lineal o simultáneo. En lugar de una línea rígida, el tiempo se percibe como un eterno momento presente, un punto cero desde el cual se puede acceder a cualquier posibilidad. El pasado y el futuro existen como campos de probabilidad, no como destinos fijos. Esto libera a la conciencia de las cadenas del arrepentimiento y la ansiedad, y la ancla en el ahora, que es reconocido como el nexo de toda creación. Desde la quinta dimensión no se busca sanar el pasado o asegurar el futuro. Se transforma el presente, y al hacerlo, se reconfiguran holográficamente tanto el pasado como el futuro. La consecuencia más profunda de este cambio es el paso a una causalidad vibracional. En la 5D, el paradigma se invierte a creer para ver. Se comprende que el estado interno de conciencia, la combinación de pensamientos, creencias y, sobre todo, emociones, es la causa primaria, y la realidad física es el efecto secundario, el reflejo en el espejo. La manifestación no surge del esfuerzo extenuante, sino de la alineación y el mantenimiento de una frecuencia interna coherente con la realidad que se desea experimentar. El flujo, la gracia y la sincronicidad reemplazan a la lucha, el esfuerzo y el sacrificio. Es fundamental aclarar el mito. Esta transición no implica un abandono del cuerpo o del mundo físico. No se trata de una evasión, sino de una encarnación. El objetivo no es escapar de la tierra, sino traer el cielo a la tierra, anclando esta frecuencia de unidad y amor en nuestra experiencia humana cotidiana. Es cambiar el motor que impulsa nuestra interacción con la materia, pasando del motor de la fuerza al motor de la resonancia. Esta visión de la realidad, aunque pueda parecer vanguardista o incluso radical, no ha surgido de un vacío. Es, en verdad, un conocimiento perenne
que ha sido susurrado a lo largo de la historia a través de diversas tradiciones místicas y filosóficas, y que hoy encuentra ecos sorprendentes en los descubrimientos de la ciencia de vanguardia. La sabiduría antigua está repleta de estas pistas. Los textos védicos de la India, con miles de años de antigüedad, hablan de Maya, la ilusión de un mundo material separado, y de Lila, el juego cósmico de la conciencia que se manifiesta como el universo. El principio hermético, inmortalizado en el axioma como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, postula directamente que el universo exterior es un reflejo magnificado de nuestro universo interior. Las enseñanzas gnósticas y las corrientes místicas de todas las grandes religiones aluden a la existencia de múltiples planos de realidad o estados de conciencia, que coexisten y se interpenetran, siendo el mundo físico tan solo el más denso de ellos. Estas tradiciones no presentaban estas ideas como meras metáforas poéticas, sino como descripciones funcionales de la verdadera arquitectura de la existencia. Paralelamente, en los límites del conocimiento científico contemporáneo, están emergiendo paradigmas que, aunque con un lenguaje diferente, apuntan en una dirección sorprendentemente similar. La física cuántica, por ejemplo, ha desmantelado la visión newtoniana de un universo mecánico y predecible. El famoso efecto del observador demuestra que, a nivel subatómico, las partículas existen en un estado de pura potencialidad hasta que son observadas, momento en el que colapsan en una manifestación concreta. Esto sugiere, de una manera que todavía estamos empezando a comprender, que la conciencia no es un mero espectador pasivo de la realidad, sino que juega un papel activo en su creación. Por otro lado, la neurociencia y la investigación en campos como la psiconeuroinmunología están demostrando la innegable conexión entre nuestros estados mentales y emocionales y nuestra fisiología. Institutos como HeartMath han medido el campo electromagnético del corazón, descubriendo que es miles de veces más potente que el del cerebro, y que su coherencia, influenciada por nuestras emociones, no solo afecta a nuestra salud, sino que irradia hacia el exterior, interactuando con los campos energéticos de otras personas y del entorno. La ciencia está comenzando a trazar el mapa de los mecanismos a través de los cuales la conciencia influye en la materia. Aunque la ciencia convencional aún duda en dar el salto final, estas pistas son innegables, desafían la narrativa materialista y abren la puerta a una comprensión de nosotros mismos como seres mucho más poderosos de lo que nos hemos permitido creer. Llegados a este punto, la convergencia de la sabiduría ancestral y la investigación moderna nos obliga a detenernos y a reevaluar nuestra propia experiencia personal a través de esta nueva lente. Es aquí donde la teoría se encuentra con la realidad vivida. Le invito a considerar su propia vida, no como una serie de eventos aleatorios, sino como un tapiz tejido con hilos de significado. Piense en esos momentos de asombrosa sincronicidad. El instante en que pensó en una persona que no había visto en años, y minutos después recibió su llamada. La ocasión en que un libro cayó de un estante abierto en la página exacta que contenía la respuesta a una pregunta que le atormentaba, o ese encuentro casual que se convirtió en una relación o una oportunidad profesional que cambió el rumbo de su existencia. El paradigma 3D etiqueta estos eventos como coincidencias, suerte o azar, despojándolos de su significado intrínseco para poder mantener intacta su visión mecanicista del mundo. Pero ahora, le planteo la pregunta que podría ser la llave para desbloquear su siguiente nivel de evolución. ¿Y si esas coincidencias en su vida no fueran en absoluto azarosas? ¿Y si fueran, en realidad, destellos deliberados, fugaces pero intencionados, de la realidad de quinta dimensión, vistazos a través del velo que le muestran cómo funciona verdaderamente el universo cuando usted, aunque sea por un instante, se alinea con su flujo natural? Esa pregunta final no es meramente retórica, es la invitación a un cambio de paradigma total. Si ha sentido el peso de la realidad 3D y la promesa de la 5D resuena en su interior, la siguiente parte de esta exposición es crucial. Vamos a desvelar el mecanismo exacto
que se oculta tras esas coincidencias, explicando la ley fundamental que le permitirá dejar de perseguir la realidad y comenzar a atraerla magnéticamente. Suscríbase al canal para no perderse las claves de este despertar y, sobre todo, no se retire ahora, pues estamos a punto de entregarle la llave maestra de la creación consciente. Parte 2. El secreto es la frecuencia, de perseguir a atraer. Habiendo establecido la distinción fundamental entre la arquitectura perceptual de la tercera y la quinta dimensión, nos adentramos ahora en el corazón del mecanismo, en el principio operativo que permite la transición consciente de una a otra. Si la primera parte fue el diagnóstico de nuestra condición y la revelación de una posibilidad superior, esta segunda parte es la prescripción, el manual de instrucciones de la propia creación. Nos encontramos en el umbral de una comprensión que, una vez asimilada en su totalidad, tiene el poder de reconfigurar cada aspecto de la existencia humana. Este principio es tan simple en su esencia como profundo en sus implicaciones, y representa la inversión más radical del paradigma con el que hemos sido programados. Dicho de forma directa e inequívoca, en el universo, usted no obtiene lo que persigue. Usted materializa lo que ya es vibracionalmente. El modelo de la persecución, del esfuerzo y de la lucha es una consecuencia directa de la ilusión de separación inherente a la 3D. Opera bajo la suposición de que usted está aquí y lo que desea está allá, separado por una distancia de tiempo, espacio y circunstancias. Desde esta premisa, la única estrategia lógica es intentar salvar esa distancia mediante la acción física extenuante, la planificación meticulosa y la manipulación de las variables externas. Es un paradigma de fuerza, de empujar el río en lugar de navegar su corriente. Este es el modelo que ha dictado el curso de la civilización. Guerras por territorio, competencia por recursos, rivalidad por el afecto. Es una estrategia de suma cero, energéticamente ineficiente y espiritualmente agotadora. La gran inversión, el cambio de juego que introduce la conciencia de quinta dimensión, es el paso del paradigma de la persecución al paradigma de la resonancia magnética. En este modelo superior, se comprende que no existe separación real entre usted y lo que desea. Todo lo que podría desear, la salud, la abundancia, el amor, la paz, ya existe como un patrón de frecuencia estable en el campo cuántico, un infinito océano de potencialidad. No es algo que deba ser creado desde cero, sino algo que debe ser sintonizado. Aquí la analogía más precisa y funcional es la de un receptor de radio. El éter está saturado con innumerables emisoras, cada una transmitiendo una programación única en una frecuencia específica. La música de la abundancia, la sinfonía de la paz, el diálogo del amor perfecto. Todas estas emisoras están transmitiendo ininterrumpidamente ahora mismo. Si su radio personal, es decir, su campo energético, está sintonizado en la frecuencia de la escasez, la ansiedad y la soledad, no importa cuán arduamente se esfuerce o cuán desesperadamente desee escuchar otra cosa. Solo podrá percibir la programación que corresponde a su sintonización actual. El error de la lógica 3D es creer que para cambiar la música, uno debe salir y construir una nueva torre de transmisión. Es un esfuerzo titánico y fútil. La sabiduría de la 5D revela que lo único necesario es girar suavemente el dial interno, ajustar la propia frecuencia vibratoria para que coincida con la de la emisora que se desea experimentar. En ese instante de coincidencia vibratoria, la nueva realidad no es alcanzada, sino recibida. Colapsa desde el campo de la potencialidad a la realidad de la experiencia sin esfuerzo, de la misma manera que la música emerge de los altavoces en el preciso momento en que el receptor se alinea con la señal de la emisora. Sus pensamientos, creencias y, de manera primordial, sus emociones, no son meras reacciones a la realidad. Son el mecanismo de sintonización. Son el dial. Este es el secreto fundamental. Deje de perseguir la realidad que desea y comience a emitir la frecuencia de esa realidad, y ella no tendrá más opción que manifestarse en su campo de experiencia.
Esta sintonización vibratoria no es un proceso abstracto o metafórico. Es una forma de física sutil, la verdadera física de los milagros. Opera a través de la interacción de dos componentes fundamentales, la intención y la emoción. Juntos, generan el campo de coherencia electromagnética que actúa como el imán que atrae las circunstancias correspondientes desde el campo cuántico. La intención clara es el primer componente. No se trata de un vago anhelo o un deseo difuso. Una intención clara es un comando enfocado y preciso dirigido al campo de la conciencia universal. Es el qué. Debe ser específico, no en los detalles de cómo se manifestará, sino en la esencia de la experiencia final deseada. Es la diferencia entre «quiero más dinero», que es una señal ambigua y cargada de la frecuencia de la carencia, y «me siento profundamente agradecido por la libertad financiera y la seguridad que experimento en mi vida», que es una señal coherente y específica del estado final. La intención actúa como el cianotipo, el plano arquitectónico de la realidad que se desea construir. Proporciona la estructura y la dirección. Sin embargo, un plano, por sí solo, es inerte. Carece de la energía necesaria para atraer los materiales y organizar a los constructores. Aquí es donde entra en juego el segundo componente, el más crucial y poderoso de todos, la emoción elevada. La emoción es el motor de la manifestación, es la carga energética, el combustible que da vida al plano de la intención. El universo no responde a nuestras palabras o a nuestros pensamientos superficiales. Responde a la frecuencia que emitimos, y el lenguaje principal de la frecuencia es el sentimiento. El gran místico del siglo XX, Neville Goddard, condensó este principio en una frase de una simplicidad y una potencia extraordinarias. Sentir es el secreto. Él enseñó que para manifestar cualquier estado, uno debe asumir el sentimiento del deseo ya cumplido. No se trata de un ejercicio de pensamiento positivo, de repetir afirmaciones mientras el cuerpo vibra en la duda y la ansiedad. Se trata de un acto de encarnación vibracional. Es el arte de generar, de forma deliberada y sostenida, el estado emocional que uno experimentaría si su deseo ya fuera una realidad física tangible. ¿Cómo se sentiría si ya tuviera la salud perfecta, la relación amorosa, el éxito profesional que anhela? La respuesta a esa pregunta, la gratitud, la alegría, la seguridad, la libertad, el amor, es la frecuencia que debe cultivar y sostener en el momento presente. Este acto de sentir la realidad futura en el ahora es lo que colapsa el tiempo y el espacio. Envía una señal electromagnética coherente desde el corazón, que es el generador más potente del cuerpo, informando al campo cuántico que esa realidad no es un potencial futuro, sino una experiencia presente. Y el campo, cuyo único propósito es reflejar la conciencia, comienza a reorganizar la realidad para que coincida con esa señal dominante. Este proceso nos lleva a la trampa más grande de la mente 3D, la obsesión por el cómo. La mente lógica, entrenada para la supervivencia en un mundo de causalidad lineal, insiste en conocer y controlar cada paso del proceso. Quiere un plan de acción detallado, una estrategia garantizada. Pero desde la perspectiva de la quinta dimensión, la insistencia en el cómo es el principal acto de sabotaje. Es una declaración de falta de fe en el proceso. Es como si, después de encargar un producto en línea, llamáramos cada 5 minutos al centro de distribución para dictar la ruta exacta que debe seguir el camión de reparto. Es innecesario, contraproducente, y demuestra una profunda desconfianza. El cómo es el dominio del universo, de la inteligencia infinita del campo cuántico. Nuestra mente consciente, con su limitada capacidad de procesamiento, no puede concebir los infinitos caminos y las sincronicidades improbables, a través de los cuales una intención puede materializarse. Confiar en que el cómo será orquestado por una inteligencia mayor no es un acto de pasividad, sino de sabiduría superior. Su única responsabilidad es mantener la claridad del qué, la intención, y la coherencia del porqué encarnado en la emoción del estado cumplido. Cuando usted se ocupa de la frecuencia, el universo se ocupa de la forma.
Cuando un individuo logra mantener esta coherencia vibratoria, esta alineación sostenida entre una intención clara y una emoción elevada, su relación con las dimensiones del tiempo y el espacio se transforma radicalmente. Estas que en 3D son percibidas como barreras fijas e insuperables, en 5D se revelan como construcciones perceptuales flexibles. La velocidad a la que la intención se traduce en manifestación física se acelera de manera exponencial. El retraso temporal entre la causa interna y el efecto externo, que en 3 dimensiones puede ser de meses, años o incluso vidas, comienza a reducirse drásticamente. Lo que antes requería un esfuerzo prolongado y una larga espera, ahora puede desplegarse en cuestión de días, horas o incluso minutos, en una cascada de eventos sincrónicos que la mente lógica calificaría de milagrosos. Para ilustrar este contraste, consideremos un objetivo común, como encontrar un nuevo empleo. En el paradigma 3D, el proceso es predecible y laborioso. La persona actualiza su currículum, lo envía masivamente a docenas de empresas, navega por portales de empleo, realiza innumerables entrevistas y espera con ansiedad una respuesta, a menudo compitiendo con cientos de otros candidatos desde una posición de necesidad. Es un proceso de empuje, de gasto masivo de energía para obtener, quizás, un resultado. Ahora, contrastemos esto con el enfoque 5D. El individuo primero define con claridad cristalina la esencia de la experiencia laboral que desea, el tipo de ambiente, el sentido de propósito, el nivel de ingresos, el equilibrio entre vida personal y profesional. Acto seguido, en lugar de lanzarse a la acción frenética, dedica su energía a cultivar el estado del deseo cumplido. A través de la meditación, la visualización o simplemente la elección consciente, genera y sostiene los sentimientos de gratitud, satisfacción y plenitud que experimentaría si ya estuviera en ese trabajo ideal. Vive desde ese estado final. La acción que surge de este estado no es forzada, sino inspirada. Quizás siente un impulso repentino de asistir a un evento al que no pensaba ir, o de llamar a un antiguo colega sin un motivo aparente. En ese evento, la persona clave le es presentada. Esa llamada le informa de una vacante que no ha sido anunciada públicamente y para la cual es el candidato perfecto. La oportunidad no es perseguida. Parece acudir a su encuentro, orquestada por una inteligencia invisible que organiza las piezas del puzzle de una manera que él nunca podría haber planeado. No es magia en el sentido popular del término. Es el funcionamiento natural de un universo que se organiza en torno a la frecuencia de la conciencia. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida, desde la sanación de una enfermedad hasta la atracción de una pareja o la manifestación de una solución creativa a un problema complejo. El universo no hace distinciones, simplemente responde a la señal vibratoria que se emite de forma más consistente y coherente. El dominio de la vida en la 5ª dimensión, por lo tanto, no es el dominio de las circunstancias externas, sino el dominio del estado interno. Ahora posee el conocimiento del mecanismo, la física sutil que gobierna la manifestación. Pero el conocimiento intelectual, por sí solo, es un mapa inerte. La pregunta crucial es, ¿cómo se traduce esta teoría en una realidad vivida? En la tercera y última parte, pasaremos de la teoría a la encarnación, guiándole a través de los síntomas de esta ascensión y entregándole las prácticas diarias para que deje de ser un conocedor del secreto y se convierta en un maestro de su nueva realidad. Si el profundo significado de este mecanismo resuena con usted y le aporta claridad, le agradecemos que exprese esa resonancia a través de un me gusta. No se vaya ahora, pues la integración final está a punto de comenzar. Parte 3. Tu actualización a 5. D. Señales, herramientas y la nueva realidad. Una vez comprendido el mecanismo fundamental que rige la creación de la realidad desde una conciencia de 5ª dimensión, el paso de la persecución a la atracción magnética, la transición deja de ser una hipótesis teórica para convertirse en un proceso experiencial,
tangible y a menudo profundamente desorientador para la mente no preparada. Cuando un sistema operativo se actualiza, no solo cambian sus funciones, sino que todo su hardware y su interacción con el entorno deben recalibrarse. De manera análoga, la ascensión a una frecuencia 5D no es un mero cambio de perspectiva intelectual, es una reestructuración profunda que reverbera a través de los cuerpos físico, mental, emocional y energético. Reconocer las señales de esta recalibración no es una cuestión de curiosidad esotérica, sino una necesidad práctica para navegar la transición con gracia y sin caer en la confusión o el miedo. Estos fenómenos, a menudo malinterpretados como problemas o desequilibrios, son en realidad los síntomas inequívocos de una profunda sanación y actualización. Son la prueba fehaciente de que el proceso ya está en marcha. La primera y más notable de estas señales es un drástico incremento de la sensibilidad vibracional. A medida que la conciencia se refina, también lo hacen los sentidos sutiles. El cuerpo energético, antes adormecido por los densos patrones de la 3D, despierta hasta un espectro de frecuencias mucho más amplio. En la práctica, esto se manifiesta como una creciente incapacidad para tolerar entornos, personas y estímulos de baja vibración. Lugares concurridos y caóticos, como centros comerciales o eventos masivos que antes podían ser tolerables, ahora se sienten energéticamente abrumadores, como un asalto psíquico. Las noticias, cargadas de miedo y conflicto, se vuelven insoportables. Se desarrolla una especie de oído energético que permite percibir la disonancia entre las palabras de una persona y la verdadera intención que emana de su campo emocional. Ya no es posible ignorar la falta de autenticidad. Esta sensibilidad no es una debilidad, sino el desarrollo de un sistema de guía interno mucho más sofisticado. Es el cuerpo informándole con una precisión infalible qué y quién está en resonancia con su nuevo estado de ser. Este refinamiento energético conduce inevitablemente a una profunda reconfiguración de las relaciones interpersonales. La ley universal de la resonancia dicta que frecuencias similares se atraen y frecuencias dispares se repelen. Mientras la conciencia opera en 3D, es posible mantener relaciones basadas en la dependencia, la manipulación, el sacrificio o la obligación compartida. Sin embargo, al elevar la frecuencia personal, estas dinámicas se vuelven energéticamente insostenibles. Sostener una máscara social o participar en un rol de víctima o salvador se convierte en una tarea tan agotadora que el sistema simplemente se niega a cooperar. El resultado es un distanciamiento natural, a menudo sin conflictos explícitos, de amigos, familiares e incluso parejas con quienes la brecha vibracional se ha vuelto demasiado grande. Este proceso puede ser doloroso para el ego, que lo interpreta como pérdida o rechazo. Pero desde una perspectiva superior, es una limpieza necesaria y estratégica. Es el universo haciendo espacio en su vida para la llegada de conexiones alineadas con su nuevo yo, relaciones basadas en la autenticidad, el respeto mutuo y la resonancia del alma. Directamente ligado a esto, surge una imperiosa necesidad de soledad. Esta no es una tendencia hacia el aislamiento social, sino un requisito biológico y energético para la integración. Así como un ordenador necesita tiempo para procesar e instalar una actualización de software importante, el sistema humano necesita periodos de quietud y bajo estímulo externo para recalibrar su campo energético, sanar viejas heridas que emergen a la superficie y anclar las nuevas frecuencias superiores en su estructura celular. Durante estos periodos de soledad, se produce una desintoxicación energética, liberando patrones de pensamiento y emociones densas que ya no son compatibles con el nuevo sistema operativo. Es en el silencio donde la voz del alma se vuelve más clara, proporcionando una guía precisa para los siguientes pasos del camino. Ignorar esta necesidad es contraproducente y puede llevar al agotamiento y al desbordamiento emocional. Finalmente, una de las señales más liberadoras es el desarrollo de un profundo e innegociable rechazo al drama. Los patrones de la conciencia 3D prosperan en el drama. La queja, la culpa, el victimismo, la indignación
Son bucles de retroalimentación de baja frecuencia, que mantienen a la conciencia atrapada en un ciclo de reactividad. A medida que uno se estabiliza en la paz y la coherencia de la quinta dimensión, se desarrolla una especie de alergia energética a estas dinámicas. Las conversaciones centradas en la queja se vuelven tediosas. La necesidad de tener razón en una discusión se desvanece. La tendencia a culpar a otros o a las circunstancias por el propio estado interno es reconocida como una abdicación del poder personal. No se trata de un juicio moral hacia quienes todavía operan en esos patrones, sino de una simple incompatibilidad energética. La paz interior se convierte en un bien tan preciado que cualquier cosa que amenace con perturbarla es liberada de forma natural y sin esfuerzo. Reconocer estas señales es el primer paso, pero la maestría reside en aprender a anclar y estabilizar conscientemente la nueva frecuencia hasta que se convierta en el estado predominante. Esto requiere la adopción de prácticas deliberadas, las prácticas del creador consciente. La herramienta más fundamental y transformadora para este propósito es el cultivo del rol del observador. En el paradigma 3D, estamos fusionados con nuestros pensamientos y emociones. Creemos que somos nuestra ira, nuestra tristeza o nuestra ansiedad. El observador es la capacidad de dar un paso atrás y ser testigo de la propia experiencia interna sin identificarse con ella. Es la conciencia pura que observa el pensamiento sin convertirse en el pensador, que siente la emoción sin convertirse en la emoción. Este espacio, esta pausa sagrada entre el estímulo y la respuesta, es la cuna de toda libertad. En ese espacio, la reactividad automática de la 3D es reemplazada por la respuesta consciente de la 5D. En lugar de ser arrastrado por la corriente del drama externo, uno se convierte en el centro tranquilo y estable del huracán. Practicar el rol del observador no es un acto de desapego frío, sino de presencia radical. Es anclarse en la única parte de uno mismo que es inmutable y eterna, permitiendo que las experiencias transitorias fluyan a través del campo de la conciencia sin dejar residuos. De esta práctica del observador emerge naturalmente la necesidad de una rigurosa higiene energética. Si se acepta la premisa de que somos seres vibracionales, se vuelve evidente que todo lo que consumimos, no solo los alimentos, sino también la información, las interacciones y los entornos, tiene un impacto directo en nuestra frecuencia. La higiene energética es el acto consciente de curar la propia dieta vibracional. Implica elegir deliberadamente desconectarse del flujo constante de miedo y negatividad que emiten los medios de comunicación. Significa seleccionar cuidadosamente con quién se comparte el tiempo y la energía, favoreciendo las interacciones que nutren y elevan en lugar de las que drenan y disminuyen. Implica ser consciente de la música que se escucha, de las películas que se ven y de los libros que se leen. Cada elección es una afirmación de la frecuencia en la que se desea habitar. Proteger el propio campo energético deja de ser un lujo para convertirse en una prioridad no negociable, pues se comprende que un campo claro y coherente es el activo más valioso para la creación consciente. La culminación de este proceso de maestría personal es la encarnación de la responsabilidad radical. Este es quizás el paso más desafiante para el ego, pero también el más liberador. En la tercera dimensión, el juego predominante es el de la culpa. Culpamos a nuestros padres, a la economía, al gobierno o a las circunstancias por nuestra infelicidad y nuestras limitaciones. Somos víctimas de un mundo externo. La responsabilidad radical desmantela por completo esta narrativa. Es el reconocimiento profundo y absoluto de que no hay afuera. Cada persona, situación y evento en nuestra realidad es un reflejo holográfico de una creencia, una vibración o una herida no sanada dentro de nuestro propio campo de conciencia. Esto no significa culparse a uno mismo en un sentido moral o de juicio. Significa reconocer que somos el origen, el proyector de nuestra experiencia. Si no nos gusta la película que estamos viendo, no tiene sentido gritarle a la pantalla. Debemos ir a la sala de proyección y cambiar la película que se está emitiendo desde nuestro interior.
Esta toma de poder es total. Disuelve cualquier rastro de victimismo y nos coloca firmemente en el asiento del director de nuestra propia vida. Ya no hay nada ni nadie a quien culpar, lo que significa que ya no hay límites para lo que podemos cambiar. Hemos viajado desde la constatación de la jaula invisible de la realidad tridimensional, a través de la revelación del mecanismo de la creación basado en la frecuencia, hasta el reconocimiento de las señales de nuestro propio despertar y las herramientas para anclar esta nueva existencia. Todo el conocimiento, toda la exploración, converge en un único punto focal de poder inmenso, la elección. El poder de crear la realidad siempre ha residido dentro de usted, y su herramienta de creación es la frecuencia que elige sostener en cada momento presente. Vivir en la quinta dimensión no es un destino al que se llega, sino una decisión que se toma, una y otra vez, hasta que la elección se convierte en un estado del ser. La diferencia entre una vida de lucha y una vida de flujo no reside en las circunstancias externas, sino en el dominio del estado interno. Y aunque la voluntad y la intención son cruciales, se requiere una práctica dedicada para entrenar a la mente y al cuerpo a mantener esta coherencia vibratoria en un mundo que todavía emite mayoritariamente las frecuencias del miedo y la separación. Surge entonces la pregunta final y más práctica. ¿Cuál es la herramienta más eficaz y directa para llevar a cabo este entrenamiento, para alinear y estabilizar nuestro campo energético de forma deliberada y consistente? La respuesta, conocida por los sabios durante milenios, es la práctica de la meditación. No como una simple técnica de relajación, sino como el gimnasio estratégico de la conciencia. Meditar, en este contexto, es el acto de desconectar deliberadamente del ruido externo para poder sintonizar con la señal interna. Es la práctica de calmar las olas de la mente pensante para poder percibir las corrientes más profundas del ser. Es el laboratorio donde aprendemos a cultivar y sostener el sentimiento del deseo cumplido, convirtiéndonos en maestros de nuestro propio dial vibracional. Es el entrenamiento que transforma los destellos esporádicos de conexión 5D en la base estable y permanente de nuestra experiencia diaria. El viaje de la tercera a la quinta dimensión, como has descubierto, no es un cambio de lugar, sino una elección soberana sobre la frecuencia en la que decides habitar. Este conocimiento es sólo el comienzo de una exploración mucho más profunda sobre el poder de la conciencia. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, te invitamos a anclar tu intención compartiendo tu sentir en los comentarios. Escribe: «Soy el arquitecto de mi realidad», para que tu declaración de poder se una a la de esta creciente comunidad consciente. Nunca lo olvides. No has venido a ser un simple espectador del nuevo mundo. Has venido a ser su arquitecto.